¿Se ve, ingeniera? Sí se ve, Davis, sí se ve. Ah, ya. Ingeniera, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. El circuito que yo he creado es un sistema de semáforos de 4 vías. ¿A qué se refiere con un sistema de semáforos de 4 vías? Acá tengo una imagen. Pues acá tenemos 4 vías y lo que nosotros estamos construyendo van a ser estos semáforos. El funcionamiento lógico de estos semáforos, ¿no? Continuando, acá tenemos el resumen, la parte de introducción. Bueno, el resumen no lo voy a indicar, voy a indicar la introducción. En el día a día hacemos uso de las señales de control de tráfico, también conocida como semáforos, ¿no? Bueno, en el presente trabajo se estará construyendo y analizando un circuito digital de un sistema de semáforos de 4 vías. Podemos indicar de antemano que los principales componentes de este circuito serán el temporizador eh, IC555 en configuración estable y el circuito integrado 4017 y lógicamente un conjunto de semáforos también que hay que tener, ¿no? Los objetivos principales que tengo aquí son estructurar y analizar por completo el circuito digital de un sistema de semáforos de 4 vías, aplicar los conocimientos teóricos expuestos y ponerlos en práctica mediante la simulación y creación de un circuito digital haciendo uso del software Proteus, ¿no? La definición del problema sería principalmente el desconocimiento del funcionamiento interno de un sistema de semáforos de 4 vías, porque de un sistema de semáforos, por ejemplo, solo un semáforo, podemos nosotros intuir cómo es el funcionamiento de un solo semáforo, ¿no? Que cambia de un color a otro en un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de segundos. La justificación sería que siempre estará existente la necesidad de seguir aportando con trabajos relacionados con la simulación de circuitos digitales, no apartados de nuestra realidad, como el presente trabajo. Todas las personas en su día a día hacen uso de los semáforos, ¿no? En el marco teórico, los conceptos importantes que he considerado son el circuito integrado 4017 y el circuito integrado 555, también conocido como un temporizador, ¿no? Pero en este circuito exactamente estamos utilizando el circuito integrado en configuración estable, porque también hay un circuito integrado en configuración monoestable. Y bueno, para el desarrollo los materiales que he utilizado son un generador de 5 voltios, un circuito integrado 555, un capacitor de 10 nanofaradios, una resistencia de 220 ohmios, un capacitor de 220 microfaradios, una resistencia de 1 kiloohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, un circuito integrado 4017, 4 compuertas NOR, 4 semáforos, también conocidos como traffic lights en Proteus. Sobre la construcción, este será el circuito final que he logrado construir, ¿no? A ver, bueno, acá lo tengo en Proteus también. Se observa, ¿no? La Proteus. Bueno, entonces, bueno, de este circuito lo que yo podría indicar a inicio, solo fijándome, bueno, en generalmente, que tenemos tres partes. Primero sería la parte del temporizador. La segunda parte sería la parte del manejador, que será el circuito integrado 4017. Y la tercera parte sería el conjunto de semáforos. Acá tengo un diagrama que he desarrollado, que tenemos el temporizador, circuito integrado 555, tenemos el manejador, que será el circuito integrado 4017, y el conjunto de semáforos, ¿no? Además, indicar de antemano que el circuito integrado 555 es un tema bueno, que se ha expuesto, ¿no? En las clases, correspondería también a lo que vienen a ser los flip-flops. Y hablando del manejador, el circuito integrado 4017 correspondería a las exposiciones de codificadores y decodificadores. El circuito integrado 4017 es considerado también como un decodificador porque recibe una entrada y da como salida varias salidas, ¿no? Varios pines. Y los semáforos, bueno, solo un conjunto, podríamos decir que son como LEDs nada más. Y también tenemos las compuertas lógicas, ¿no? Es decir, he utilizado todos los conceptos que hemos aprendido en las exposiciones. Acá tenemos bueno, este sistema. Este es un flujo, ¿no? Del funcionamiento, cómo funciona mi circuito, en resumen. Pero tenemos varias características. Y vayamos al Proteus. Bueno, tengo acá el esquema, es decir, como vemos a inicios, mi circuito tiene varios componentes, ¿no? Tiene los semáforos. Estos son semáforos que ya vienen en el Proteus, que podemos encontrarlos en el Proteus, como Traffic Lights. También tenemos estas compuertas NOR, tenemos el circuito integrado 4017, tenemos todo esto, son varios componentes.
pero cada uno de esos componentes tiene un funcionamiento particular y cada uno de estos componentes no está de por gusto en el circuito. Y le voy a explicar cada uno de estos componentes, pero de una forma breve nomás. Voy a empezar del análisis para un semáforo. ¿Por qué el análisis solo para un semáforo si estoy utilizando cuatro semáforos? Pues sencillamente porque los semáforos, el comportamiento será análogo, ¿no? Si analizo para un semáforo, de la misma forma voy a querer que se comporten los demás semáforos. Solo por eso analizo para un semáforo. ¿Qué hago primeramente? Pues puedo decir a inicios que el comportamiento del semáforo es muy sencillo. Hay que simular el circuito. Primeramente partimos de este semáforo, ¿no? Y el comportamiento de un semáforo es muy sencillo. Si recibe un 1, es decir, 5 voltios, se enciende. La luz roja en este caso, la luz naranja en este caso y la luz verde. Es muy sencillo, ¿no? Como vemos, si se apaga, también se apaga esa luz, o se apaga y se apaga. Ahora lo que yo quiero es que que mi luz de color rojo esté en función de mis dos entradas de acá, en función de estas dos luces. ¿De qué sentido? Es decir, como sabemos, en un semáforo no pueden estar encendidas las tres luces a la vez, ¿no? Eso sería muy ilógico, ¿no? Debe estar una luz encendida a la vez. Y de paso, haciendo, bueno, tomando esa estrategia, por así decir, o esa idea, logro que deshacerme de una entrada, porque tenía tres entradas, ahora solo con dos entradas. Y va a funcionar de forma correcta, como vemos. La luz roja se enciende automáticamente. ¿Por qué razón? Por la negación de estas dos. Voy a utilizar la negación de la primera y la negación de la segunda. Y con la compuerta AND lo que logro es que se encienda. Esta es la que le podríamos decir que positiviza. Tengo la negación de esta y la negación de esta sería 1, 1. Y la compuerta AND sabemos que en 1, 1 sería 1 también su salida, ¿no? 5 voltios y se encendería la luz. Y de paso logro que con eso que siga funcionando bien, bueno, estructurando la idea de un semáforo. Es decir, que si yo prendo esta luz se apaga de acá. Luego apagaría esta luz. Encendería esta luz y esta luz también se enciende. Y si yo apago esta luz, la luz roja se enciende automáticamente. Pero luego lo que debo hacer es un análisis en estas compuertas que yo tengo. Y su tabla de verdad lo tengo acá, en el informe, ¿no? Tengo estas dos entradas A, B, y lo que yo tengo es la negación de A y la negación de B, ¿no? Como hemos visto en el Proteus, la negación de A y la negación de B. He desarrollado su tabla de verdad y lo que obtengo son estos valores. Y comparando con alguna tabla que nosotros ya conocemos, es igual a la tabla de la compuerta NOR. Es idéntica, es la misma tabla podemos decir. Y por esa razón lo que yo puedo hacer es reemplazar todo esto por mi compuerta NOR. Y por esa misma razón es que es reemplazado, ¿no? Esa es la razón por la que estoy utilizando la compuerta NOR en vez de todo esto. También se hace un poco más fácil, ¿no? Para entenderlo más fácil. Entonces, luego de acá, ¿qué problema tendríamos acá? El siguiente problema que nos presentaría acá serían las entradas. ¿Quién va a ser el que va a activar estas dos entradas, no? No creo que nosotros estemos activando manualmente para un semáforo, por ejemplo, no, una persona está activando manualmente las luces de un semáforo. Entonces, bueno, entonces lo que nosotros hay que necesitar para eso va a ser bueno, eh, para activar estas luces lo que necesitamos es un circuito integrado 4017. ¿Y cómo funciona un circuito integrado 4017? Este es también considerado, como les decía, como un decodificador porque recibe una entrada y tiene varias salidas, ¿no? El funcionamiento del circuito integrado 4017 es muy sencillo. Acá recibe como una entrada, puede ser 0 o 5 voltios, es decir, es decir, 0 o 1. Y para cada entrada en alto, este va a pasar al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente y pasa al siguiente, para abajo. Ahorita está en alto, como vemos, el 3, es decir, en 1 está el 3, ¿no? Es decir, en 5 voltios en 3, podemos decir. Bueno, si aprieto el botón va a pasar al 2, si aprieto el botón va a pasar al 4, si aprieto el botón va a pasar al 7, así sucesivamente. Hay que comprobarlo. Aprieto el botón, pasa al 2, el 2 está en alto. ¿Y para qué sería este cable de acá, el 15, que está saliendo, del pin número 15 está saliendo un cable al pin número 1, ¿no? ¿Para qué sería ese? Este es el reset. El reset es el que me va a resetear, es decir, cuando llegue este pin va a pasar de nuevo al inicio, para que empiece. A ver, hay que dar una vez más al botón y hay que ver qué va a pasar al pin número 4. Como vemos que el pin número 4 está conectado a un LED, se va a encender este LED, ¿no? Debería de encenderse ese LED, porque va a estar en alto. Apretamos el botón y se enciende el LED. Y el anterior pasa abajo, no es decir, a cero. Es decir, este circuito integrado solamente activa uno a la vez, uno está en alto. Y hay que aprovechar este circuito integrado entonces para nosotros hacer funcionar nuestro semáforo. Y acá es lo que he conectado el semáforo, ¿no? He conectado directamente a la estructura que nosotros hemos logrado en el anterior paso. Lo he conectado directamente, pero estratégicamente también. Todo esto lo podríamos considerar como si fuera, todo eso lo podríamos considerar como si fuera simplemente LED, nada más, para no confundirnos. Y lo que he conectado acá sí importa mucho el orden. Como sabemos, primeramente estará en alto, así por defecto, el pin número 3.
Entonces, como yo quiero que se active primero la luz verde, luego la luz naranja y luego la luz roja, lo que yo debo de hacer es primeramente conectar entonces el verde al pin número 3, ¿no? Que sería el primer pin. Luego el color naranja al siguiente pin que le sigue, que sería el pin 2. Y el color rojo no lo conecto a ninguna parte porque este se va a encender automáticamente por la negación de estos dos. Es decir, cuando estos dos estén apagados, este se va a encender automáticamente. A ver, hay que hacer la prueba. Ahorita está en el verde. Bueno, si pulsaría el botón, pasaría al 2, ¿no? Y el verde se desactivaría y encendería el naranja. Aprieto el botón y se enciende el naranja. Y si aprieto una vez más el botón, se enciende rojo, ¿no? Y esa es la razón. Pero también se podrían preguntar por qué se enciende rojo si no está conectado. Pues aprovecha la negación de estas dos. Que estas dos estén en cero, que no estén prendidas y se encienden, ¿no? Gracias a esta compuerta que hemos utilizado. Y como vemos, ya podríamos decir que ya tenemos un gran avance del circuito que estamos construyendo. Ahora es lo siguiente que voy a hacer es sencillamente no he hecho nada más que acomodar los semáforos que había obtenido, que les he mostrado casi al inicio, acomodarlos de esta forma para bueno, hacer sentir que estamos trabajando para 4 vías, no solamente para eso, y estos cables están un poco dirigidos hacia la izquierda porque acá voy a conectar lo que es el circuito integrado 4017 que les he mostrado acá, ¿no? Acá les he mostrado por un semáforo, ahora estoy completando para los 4 semáforos que voy a utilizar para las 4 vías y que voy a conectar a mi circuito integrado 4017. Entonces continúo, acá es lo que estoy conectando, no he hecho nada más que conectar, he dispuesto primeramente mis semáforos en un orden que me hagan aparentar que estoy trabajando para 4 vías y los he conectado, pero acá se importa mucho, como les decía, el orden en que estén conectados con mi circuito integrado 4017, ¿no? Primero, también indicar de que estos semáforos se van a encender en sentido antihorario. Primero este semáforo, luego este semáforo, luego este semáforo y luego este semáforo. Y de este semáforo va a pasar este semáforo, ¿no? Lógicamente. Entonces, analizando para este semáforo, el primer LED que se debería, bueno, el color que se debería de encender sería el color verde, luego el naranja, luego el rojo. Entonces, lo que primero debo conectar es el verde. El verde está conectado al inicio, por esa razón. Luego el naranja le sigue. El rojo no se conecta porque el rojo se logra con la negación de estos dos, ¿no? Cuando estos dos estén apagados, el rojo se va a prender. Luego paso al siguiente semáforo. Conecto el verde, conecto el naranja y lo mismo. El rojo se enciende por la negación de estos dos. Y lo mismo va a ser para estos dos semáforos más, ¿no? Primeramente se debería de conectar el verde antes que el naranja. Y tiene sentido. Y se cumple, ¿no? Primero está el verde y luego está el naranja. Conecta el naranja. Acá, en el pin número 1. Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el reset. ¿Dónde estamos conectando el reset? ¿Por qué estamos conectando al pin número 9? El reset lo estamos conectando al pin número 9 porque si nos damos cuenta, el pin número 6 está siendo conectado al naranja de este semáforo, ¿no? Porque después del naranja se enciende el rojo, pero el rojo se enciende con la negación de estos dos. Entonces debería de pasar al pin verde de acá. El color verde de acá no debería encenderse. Para que se encienda el color verde, ponemos el reset en el pin 9 para que del 6 pase al número 3. Y es así como funciona. Podemos simular también esto de acá. Lo simulamos, vemos que al inicio el color verde está encendido, no está en alto, por eso se enciende el color verde. Si nosotros apretamos el botón, se enciende el color naranja. Luego se va a encender el color rojo, pero eso se enciende por la negación, ¿no? En sí se estaría encendiendo el color verde. Luego se enciende el naranja, luego se enciende el rojo por la negación, pero el verde es lo que estaríamos encendiendo en sí, gracias al circuito integrado 4017, y así sucesivamente. Y acá tenemos que analizar algo muy importante. Cuando estamos en alto en el pin número 6, el 6 está en alto, ¿no? Enciende el naranja. Del 6 vemos que mi reset está conectado al pin número 9, es decir, va a pasar al pin número 3. Y con el pin número 3 lograríamos que se encienda el color verde, ¿no? Y si apretamos el botón, debería encenderse el color verde. Apretamos el botón A y se enciende el color verde, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos decir nuevamente que ya tendríamos culminado nuestro circuito. Pero acá hay un problema aún. No podemos tener a una persona que esté apretando el botón, digamos, del semáforo, así cada cierto tiempo, ¿no? Cada 30 segundos hay una persona. No tendría sentido eso. Para esa misma razón, lo que tenemos que solucionar ese problema. ¿Cuál sería la solución para esta parte entonces de acá? Bueno, podemos pensar en un temporizador. Un temporizador sería lo correcto. Entonces, el temporizador que nosotros conocemos por excelencia es el circuito integrado 555, ¿no? Y pasamos entonces a ese punto, lo que viene a ser el circuito integrado 555. Acá vemos una estructura un poco compleja,
Pero esta estructura no es nada más y nada menos que la que está en Wikipedia. La que está en Wikipedia es esta, ¿no? La estructura, el circuito integrado en configuración estable. Es esta imagen de acá que vemos, esta imagen de acá. Simplemente lo que he hecho es diagramarlo, nada más. No hay ninguna modificación, nada. Solamente lo he diagramado y como salida sí he agregado este Logit Provide para ver qué salida y para ver en cómo está variando, ¿no? Cada cuánto tiempo pasa de 0 a 1. Solamente para eso. Este es el circuito integrado 555 en configuración estable, porque hay también una configuración en monestable, pero bueno, podría decir que la principal diferencia es que el circuito integrado 555 en configuración monestable, bueno, por lo general está asociado con un botón. Y como nosotros en el anterior ya teníamos un botón y queremos solucionar ese problema, utilizamos este circuito, ¿no? Que podríamos decir que es un poco más automático. Entonces, bueno, hay que simular este circuito integrado 555 también para ver cómo está cambiando la salida. Tenemos un 0 y cada cuántos segundos pasa uno, ¿no? Está pasando de 0 a 1 y hay un intervalo de segundos en ahí. Bueno, ya tenemos eso, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente al anterior circuito que ya tenemos acá, esta parte, reemplazarlo por el circuito integrado 555, ¿no? Que acabamos de diagramar. Y eso es lo que hago acá. Tenía toda esa parte de acá construida, toda esa parte de acá construida, y lo que simplemente he hecho es agregarle el circuito integrado 555 porque va a ser mi temporizador. Es decir, ahorita si yo simularía ya debería de funcionar mi circuito automáticamente sin que nadie esté pulsando algún botón, ¿no? Y hay que simular, a ver. Y si simulamos, hay que ver si cambia. Acá también he puesto un Logit Provide para ver si está cambiando. Me pasó a 1 de 0 y cuando pase a 1 va a cambiar. Pasa a 1 y está cambiando automáticamente esto de color, ¿no? Como debería de funcionar un semáforo en la vida real, ¿no? Está funcionando todo bien. Bueno, ahora, bueno, el circuito final que obtendríamos sería este circuito de acá. Este sería el circuito final que obtendríamos. Pero acá hay unos detalles todavía que podríamos analizar, que los estoy también discutiendo en lo que viene a ser en la parte de, a ver acá más abajo, todo esto es lo que ya les he explicado hasta lograr este circuito, ¿no? Que les estoy mostrándoles ahora. Acá en la parte de análisis e interpretación de resultados, tenemos que discutir varios aspectos aún. El, el aspecto más importante viene a ser el tiempo. ¿Cómo yo calculo el tiempo? Es decir, si yo quiero que este circuito cambie o que los semáforos cambien de color cada 10 segundos, ¿qué hago? ¿Qué debo modificar? Bueno, a ver, lo que debemos de analizar aquí vienen a ser los tiempos. Estas fórmulas están en lo que viene a ser Wikipedia. Estas mismas fórmulas de acá, el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Estas son las fórmulas de Wikipedia que nos muestra. También les he utilizado. Y primeramente lo que quisiera mostrarles es bueno, analizar con esta herramienta, ¿dónde está? Con un cronómetro, esta herramienta de medición, cada cuántos segundos es que cambia de un color a otro, ¿no? A ver, hay que hacer la prueba. Hay que simular el circuito y ya, cuando esté en naranja hay que calcular el tiempo, ¿ya? Cuando pase en naranja. Ya pasó en naranja, cuando pase verde lo paramos. Ya. Vemos que son casi 3 segundos que obtenemos, ¿no? Son 3 segundos que obtenemos. Pero, ¿cómo se ha calculado? ¿Por qué está definido estos 3 segundos que está cambiando, ¿no? De las luces? Solo simplemente por la fórmula que tenemos. Pero nosotros tenemos que analizar antes de usar la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Usamos la fórmula de cuando el tiempo esté en alto, usamos la fórmula cuando el tiempo esté en bajo. Es decir, cuando esté en alto, estamos hablando de que estamos con 5 voltios, cuando está en bajo, estaríamos hablando de que están 0 voltios, ¿no? 1 o 0. Cuando estén, no, a ver, hay que analizar. Sabemos que nuestro circuito integrado 4017 pasa de un pin hacia otro para cuando se le envía un estado en alto, ¿no? Es decir, un 1, cuando se le envía un 1. ¿Y en qué parte se le envía un 1? Acá estamos en bajo, en bajo, en bajo, en esta imagen, ¿no? Analizando esta imagen. Estamos en bajo, en bajo, en bajo, y sube hacia 1. En este punto es que sube hacia 1, ¿y qué podemos decir acá? Ya cambiaba un color, ¿no? Ya cambió un color, estamos en un color. Y acá sigue continuando en alto, pero no nos interesa porque aquí ya cambió un color. No nos interesa. Sigue en alto y acá baja. Y acá tenemos el tiempo en bajo. Todo el tiempo en bajo, en bajo, en bajo. Y acá es que nuevamente sube. Y de una bajada a una subida se le ha enviado de nuevo un 1, ¿no? O 5 voltios. Y acá podríamos decir que nuevamente ha cambiado de color. Entonces, como nuevamente ha cambiado de color, ¿cuál sería el tiempo que nos interesaría? No nos interesaría independientemente el tiempo 1 ni el tiempo 2. Lo que nos interesa es el tiempo t. ¿Pero por qué está definido el tiempo t? Está definido si nos damos cuenta, el tiempo 1 más el tiempo 2, ¿no?
el tiempo uno más el tiempo 2. Entonces lo que hacemos es nosotros lo que necesitamos es construir una fórmula, porque acá como vemos no tenemos una fórmula para el tiempo. Entonces construimos la fórmula para el tiempo. Sería el tiempo de este ciclo, sería el tiempo en alto más el tiempo en bajo, ¿no? Como sabemos, el tiempo en alto, su ecuación está acá, arriba, y el tiempo en bajo también. Simplemente sumar eso. Y lo que obtengo es esta fórmula de acá, para yo lograr obtener el tiempo, ¿no? El tiempo que yo necesito, porque ese tiempo es el tiempo que pasa de un color hacia otro color, ¿no? Como vemos, este tiempo está en función de de tres variables, podemos decir, la capacitancia, la resistencia uno y la resistencia 2. ¿Dónde están esos valores? Son estos valores de acá. A ver, son estos valores, la resistencia uno, la resistencia 2 y la capacitancia. Este es un valor ya incorporado que se ha visto mismo, ¿no? Que está en Wikipedia, pero estos son los valores que deberíamos de variar para variar el tiempo. Entonces, continuando, ahora lo que hay que hacer, hemos nosotros logrado antes, como les mostraba, calcular el tiempo, ¿no? Con este instrumento de medición y nos daba 3 segundos, ¿no? Ahora hay que calcular, como ya tenemos la fórmula, hay que calcular matemáticamente. Tengo la ecuación acá, ¿no? Y simplemente lo que he hecho es reemplazar todos los valores. También cabe recalcar que los valores deben estar en ohmios y en faradios, no en kiloohmios o microfaradios, no deben estar en ohmios y en faradios. Por eso mismo que si acá nos fijamos, teníamos 200 microfaradios, pero le he convertido, no, todas las unidades le he convertido y entonces lo que simplemente era desarrollar, ¿no? La ecuación y obtenemos un tiempo que nos da acá es de 2,91 segundos. Y es casi, podríamos decir, aproximadamente al tiempo que hemos calculado en ese momento, ¿no? 3 segundos. Y de la misma forma sería, ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, que mi semáforo cambie de un color a otro cada 10 segundos. Entonces, si yo quiero que mi semáforo cambie cada 10 segundos de un color a otro, debería utilizar esta misma fórmula, ¿no? Pero ahora cambiar el tiempo. El tiempo establecer en 10 segundos. Y lo pongo en 10 segundos el tiempo. Y todo lo demás es la misma ecuación que tenemos acá arriba, la misma ecuación. Pero acá puede haber otra duda, que tenemos tres variables. La resistencia uno, la resistencia 2 y la capacitancia. Entonces, si nos damos cuenta, a simple vista podríamos decir que hay infinitas combinaciones para esto, ¿no? Que me puedan cumplir esta ecuación. Entonces, para yo poder resolver esto, lo que es aconsejable, se dice, debemos utilizar valores comerciales para cada una de estas variables, ¿no? Para la resistencia uno, para la resistencia 2. Es decir, valores que comúnmente son utilizados. Yo en este caso, para simplificar todos los cálculos, lo que he utilizado son todos los valores de mi circuito actual, ¿no? Es decir, todos los valores que he analizado acá. Es decir, la 1 kiloohmio, 10 kiloohmios y una capacitancia de 200 microfaradios. Eso es lo que he utilizado. Pero la pregunta es ella, si yo utilizo todo, entonces la ecuación nunca me va a cuadrar, ¿no? Entonces debo dejar una variable libre. La variable libre que dejo es la de la resistencia uno, para que esta varíe y así obtenga mis 10 segundos que estoy calculando, ¿no? Entonces, si yo dejando la variable R1 libre, lo que obtengo para la variable R1 es un aproximado de 52.134 ohmios. Entonces, entonces lo que me dice es que si yo coloco este valor, lo voy a copiar. Si yo coloco este valor en mi resistencia 1 en mi circuito, lo que yo debería de obtener he calculado para 10 segundos, ¿no? Es decir, cada 10 segundos debería de cambiar de un color a otro. Ahí voy a copiar para la resistencia 1, pego el valor que he calculado, ya, y lo guardo, entonces voy a simular. Entonces, lo que hemos calculado sería cada 10 segundos, ¿no? Que cambie de color. Hay que ver si funciona. Voy a usar nuevamente el cronómetro. Hay que ver cuando pase al color naranja, voy a calcular el tiempo. ¿Qué pasa al color naranja? A ver. mm, Ya, pasó el color naranja y calculo el tiempo desde ahí. Ahora hay que ver a qué, bueno, cuántos segundos nos tarda al color rojo, ¿no? Al color rojo hay que ver, está demorando. Ya, mira, hemos obtenido 12 segundos. Hemos obtenido 12 segundos, ¿no? Y el tiempo que habíamos calculado nosotros, el tiempo que queríamos era 10 segundos, ¿no? Siempre como los instrumentos de medición tienen unos fallos, ¿no? Unos errores, se dice, ¿no? Bueno, pero sí se demuestra que hemos cambiado de 10 segundos, de 3 segundos a 10 segundos, con las ecuaciones matemáticas que les he mostrado. Bueno, hablando de los resultados, esos serían los resultados que les he mostrado. Y la bibliografía también lo he incluido aquí. Y bueno, el procedimiento de la construcción del circuito final también está aquí, ¿no? Todos los pasos
y una captura de la simulación también. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, muy Gracias. completo. Milagros ahora.